Corría el tiempo en el que, tras haber estado toda la humanidad encerrada en sus casas durante meses, y mermado así, aún más si cabe, su espíritu, al fin los poderes infrahumanos que dominan esta manifestación física nos permitían volver a salir y andar bajo el poco cielo azul que aún quedaba visible. Yo salí a andar por Sevilla, y era una Sevilla extraña, silenciosa, sin ruido de coches de caballos, sin artista tocando en sus esquinas, sin extranjeros haciendo fotos con sus teléfonos móviles. Las pocas personas que habían por la calle parecían eufóricas y temerosas al mismo tiempo. Paseaba como hay que pasear, sin ir a ninguna parte, y observaba los detalles que siglos de convivencia, ahora perdida, habían dejado en esta vieja ciudad, en sus calles, en sus portadas, en sus azulejos. Detalles de un mundo simbólico que hoy ya no es sino simple ornato, como casi todo ya, simple decoración. Supongo que por mi mente pasaban los mismos pensamientos que por la mente del resto de las personas. ¿Cómo había sido posible? ¿Cómo había podido suceder lo inimaginable? Por primera vez en la historia, toda la humanidad había sido encerrada en sus propias casas. Por primera vez en la historia, unos cuantos habían conseguido parar al resto del mundo. Sin embargo, y gracias de nuevo al príncipe de este mundo, una solución inexplicable e inexplicada aparecía milagrosa al fondo del oscuro horizonte, devolviendo la esperanza a la humanidad. Y como ese milagro tenía forma de jeringuilla, recordé un viejo relieve sobre un portal que desde siempre me había llamado la atención y en donde también aparecía dicha forma, pero sobre un libro y junto a una calavera. Dirigí entonces mis pasos hacia aquel lugar, hacia la calle Feria, una de mis calles preferidas de Sevilla por sus bares, su mercado y sus iglesias mudéjares, que, ignorando la historia oficial, aún nos habla con su arquitectura híbrida de la perfecta fusión cultural que allí existió entre el mundo cristiano y el musulmán. Delante de una de esas iglesias, tal vez la más bella de todas, estaba la casa, y sobre su puerta el relieve, casi intacto, solo con las sucesivas manos de pintura que habían dibujado levemente algunos de sus detalles. Pero allí seguía, parcialmente tapado por un naranjo sin podar, imperceptible para la mayoría, incluido a los sevillanos. Desde entonces comencé una pequeña investigación sin ningún resultado. Llamaba al telefonillo cuando pasaba por allí, pero no contestaban. Subí fotos del relieve a las redes sociales cuando aún tenía redes sociales, que versan sobre curiosidades de Sevilla y en las que se comentan fotos antiguas de Sevilla, pero nadie comentaba nada. Investigué de la forma más efectiva en la que se puede investigar en esta ciudad, preguntando en los bares, pero nadie sabía nada, solo un rumor sin fundamentos de que aquello lo hizo un tal Juan Martillo. Los registros de la propiedad hacían referencia a los años 80, pero al menos el local era evidentemente más antiguo. En definitiva, nadie parecía saber nada. Y no habría publicado este vídeo si no fuera porque recientemente volví a llamar al telefonillo del portal y, esta vez, alguien me contestó. Era la voz de un hombre de mediana edad y, aunque amable, parecía no querer hablar demasiado sobre el tema, como si ya le hubieran preguntado muchas veces por ello, o como si no quisiera dar detalles. No obstante, me dijo brevemente que aquel relieve estaba allí desde que la casa era suya y que lo único que sabía sobre él era que le habían dicho que su autor era un tal Juan Salcedo. Lo que cuento a partir de ahora no se puede demostrar,
pero probablemente tampoco se pueda refutar, pues no he encontrado datos suficientes como para hacer ninguna de las dos cosas. Se trata simplemente de narrar ese tipo de extrañas coincidencias que, de cuando en cuando, asaltan inesperadas al investigador y, como hilo de Ariadna, si bien no nos conduce hasta la salida del laberinto, al menos nos lleva a recorrer caminos nunca antes recorridos. Juan Salcedo Martín fue un escultor nacido en Córdoba en 1936 y fallecido en Sevilla en el 2017. Desarrolló su obra durante el régimen franquista y pasó varios años de su vida en distintos penales de España por ser acusado de mantener relaciones con grupos anarquistas libertarios. Sin pretender juzgar a nadie ni a nada de nada, lo cierto es que la masonería ha mantenido un estrecho vínculo con los movimientos sociales libertarios y aunque ésta se sitúe políticamente por encima de la derecha o la izquierda, siempre ha mantenido una fuerte relación con los movimientos que se rebelaban contra los regímenes autoritarios y que pretendían la libertad y la igualdad, como por ejemplo en la independencia de los Estados Unidos o en la Revolución de Revoluciones, la que definió nuestro mundo moderno, la Revolución Francesa. Además, la masonería también ha influenciado en la creación de las constituciones democráticas actuales, incluido la española. Por lo tanto, no sería un desatino pensar que en un momento en el que el franquismo quería destruir a toda costa a la masonería, ésta diera apoyo de forma secreta a los movimientos antifranquistas como a los que se acusaba a Juan Salcedo de participar. Por otra parte, ser un hombre libre es una de las condiciones para entrar en la masonería y la palabra libertad, que reza en el lema de la Revolución Francesa, que fue dirigida por masones, reza también, no sabemos con qué sentido, en el epitafio de la tumba de este escultor. Hombre libre hasta el final. Pero como digo, no hay pruebas de que este escultor fuera masón. De hecho, este relieve no parece tener nada que ver con el resto de su obra, así que tal vez, y lo más probable, el relieve se deba a un encargo, un pedido realizado por una persona que, como veremos, conocía el lenguaje hermético, que probablemente fuera masón y tal vez, quizás también alquimista. Pero, ¿aún quedaban alquimistas en la Sevilla del siglo XX? Aunque los motivos que aparecen en el relieve parecen simples fantasías y las figuras representadas simples objetos populares modernos, sabemos por las explicaciones del alquimista Fulcanelli en su libro menos leído, pero bajo mi opinión el más interesante, Moradas filosofales, que los símbolos alquímicos se van transformando con el tiempo hasta modernizarse de tal modo que solo los verdaderos iniciados en ellos pueden llegar a reconocerlo. Un Fulcanelli recordaba mientras observaba el relieve que precisamente, y según algunos investigadores, pudo haber merodeado por Sevilla pocos años antes de la fecha en la que probablemente se realizó el relieve. La pregunta surgía juguetona e inevitable por mi mente. ¿Pudo ser esta la casa de Fulcanelli? Parecía entonces una pregunta absurda, y si pensamos en Fulcanelli como un solo alquimista que firmaba con ese seudónimo, tal vez lo fuese. Pero yo comparto la opinión de algunos investigadores que piensan que tras ese seudónimo se esconde no una persona, sino un grupo de personas, tal vez iniciados o tal vez masones, quién sabe. Esto vendría justificado por su obra apócrifa ya demasiado tardía y a la que le dedicamos un vídeo, Finis Gloriae Mundi, que versa sobre el cuadro de Valdés Leal que lleva el mismo nombre y que desde siempre ha estado en la iglesia del Hospital de la Santísima Caridad de Sevilla, sugiriendo que ese grupo de personas
fuesen quienes fuesen, estaban afincados en Sevilla, pudiendo ser entonces el grupo que estaría detrás del seudónimo de Fulcanelli, esos misteriosos y no menos anónimos hermanos de Heliópolis, al que dedica su más famosa obra, El misterio de las catedrales. Pues bien, resulta que en Sevilla y durante la Exposición Iberoamericana de 1929 se construyó un barrio con el extraño y masónico nombre de Heliópolis, la ciudad de Helios, la ciudad del sol. Una exposición que fue orquestada íntegramente por la masonería y un barrio que fue ocupado por los sevillanos más pudientes. Allí siguen habitadas sus lujosas casas y allí, delante mía, seguía intacto aquel misterioso relieve. La pregunta cambiaba entonces de forma, pero no de significado. ¿Pudo haber estado esta casa habitada por algún hermano de Heliópolis? Tal vez, y como a menudo sucede, la respuesta estuviese oculta en el propio relieve. Expondremos a continuación cómo estos símbolos forman una alegoría que, de forma sutil pero directa, tienen que ver con mensajes tanto masónicos como alquímicos. Y teniendo en cuenta a los escritos de Fulcanelli, veremos cómo estas formas, por modernas que parezcan, mantienen un vínculo con las formas más icónicas del hermetismo tradicional. El número 79 implica al 7 y al 9, y esto no es casualidad. Realizando el vídeo de la Sevilla masónica, detectamos 3 ilustres sevillanos masones que vivieron en el número 9 de su respectiva calle. El caso más significativo es el de Diego Martínez Barrio, masón de alto grado y presidente de la Segunda República desde el exilio, en el número 9 de la calle Lirio, que fue además sede de la Gran Logia de Oriente Español y de la Gran Logia del Mediodía, lo que implica que por aquella época Sevilla era el centro neurálgico de la masonería en España. Por reducción mística, 7 y 9 son 16 y 1 más 6 corresponden al número 7, cifra mágica que no necesita comentarios. Habría que comprobarlo midiendo el relieve o tomando una foto frontal, pero intuimos que en el formato rectangular horizontal que enmarca la alegoría corresponde al rectángulo áureo o a un rectángulo dinámico derivado del mismo. A simple vista distinguimos símbolos claramente masónicos y menos usualmente alquímicos, como el candil, símbolo de la búsqueda de la iluminación desde los inicios de las civilizaciones. El ojo que todo lo ve, en esta ocasión con clara estética masónica. También vemos el libro y la calavera, que a veces también se representa junto al candil y que hace referencia a numerosas logias que hoy en día siguen usando estos dos símbolos juntos. O la luna creciente, ímpetu del despertar interior y que alude también a ciertas fases del proceso alquímico y a la influencia de los astros en el proceso de transmutación. La boca, curiosamente, no está abierta, sino cerrada, tal vez aludiendo al esoterismo de la propia alegoría o al secretismo que la operación precisa o que los miembros que allí entrasen debían luego de guardar. También encontramos dos curiosos y casi graciosos personajes que acompañan a la figura principal, lo que parecen dos lagartijas. Una sigue a la figura desde atrás, como por inercia o como aprovechándose de ella, y recordándonos al simbolismo alquímico de la rémora de mar, que según Antón Pernetti detiene la parte volátil fijándola. La otra dentro de lo que parece una jaula, encima de la cabeza,
una jaula que es una clara referencia a la retorta de los alquimistas. Ambas lagartijas llevan un gracioso sombrero parecido a un bombín, pero no hay que olvidar el profundo significado del sombrero que, aun transformado a lo largo de los siglos, sigue remitiendo a personajes de una categoría social especial. La lagartija de abajo porta una pandereta, instrumento musical popular de profundas raíces espirituales si lo relacionamos con el pandero, recordando la advertencia de Fulcanelli y otros autores de que el arte de los alquimistas no es un arte de choques, como pretendían los físicos atómicos, sino de resonancia, como conseguían los músicos. La lagartija de abajo anda como una persona, la figura principal anda como una lagartija, la lagartija de arriba parece sumida en un sueño, la figura principal se expresa como una lagartija. Esta expresión es simbolizada por una lengua que pareciera formar una espiral, otro símbolo mágico y ancestral que nos indica las profundidades de la conciencia humana y los procesos evolutivos interiores a los que el simbolismo de este relieve parece aludir. La figura principal es un híbrido entre un hombre y otra naturaleza que parece más anfibia o acuática, recordando a la carpa, animal que, también según Fulcanelli, adorna las casas de los alquimistas célebres. Su naturaleza híbrida nos evoca al vitriol alquímico, una palabra formada por las siglas del lema hermético que podría traducirse como visita el interior de la tierra y rectificando encontrarás la piedra oculta. Esta rectificación se nos muestra en forma de híbrido, pues es la vuelta al origen del germen de lo que somos, desde donde debe operarse la regeneración para transmutarse en un ser superior. Y esa visita al interior de la tierra queda manifiesta representándose a la figura andando hacia la izquierda, que en nuestra cultura no solo es el pasado, sino también lo inconsciente, lo primigenio ya olvidado, el lugar lejano y profundo donde hallar la materia prima con la que realizar la gran obra. Podríamos seguir enlazando símbolos y el significado seguiría ascendiendo el nivel de interpretación. Por ejemplo, si tenemos en cuenta que la espiral puede aludir también al laberinto, que representa también el descenso a las profundidades interiores tanto de la materia como de uno mismo. Si establecemos la clara relación entre la calavera y la fase alquímica de la Nigredo, si en lugar de ver una lagartija entendiésemos que se trata también de la salamandra, y un largo etcétera que haría de este simple relieve una auténtica biblioteca de saberes ocultos. De hecho, y a lo largo de la realización de este vídeo, me he visto tentado a dar una interpretación general y personal de todo el conjunto simbólico, decidiendo finalmente no hacerlo, pues dicha interpretación podría ser tan acertada para mí como errada para el oyente, y por lo tanto restar interés a futuras investigaciones que alguien pudiese llegar a hacer sobre el mismo tema. Solo me queda decir, para cerrar el círculo laberíntico de recuerdos, intuiciones y conjeturas con el que comencé, que en muchos idiomas la palabra droga, que aún puede apreciarse sutil bajo tantas capas de pintura, significa también medicina. Subimos este vídeo a la lista de reproducción sobre curiosidades de Sevilla y lo lanzamos embotellado al mar del ciberespacio por si algún día el mensaje es recogido por alguien que sepa más de este asunto que nosotros y nos corrige en nuestras inocentes pesquisas. Para entonces, esperemos que este relieve, como muchos otros símbolos,
sigan estando allí, resistiendo el paso del tiempo, recordándonos que existen formas superiores de comprensión que requieren formas superiores de expresión, y que esta realidad en última instancia es, al menos para el común de los mortales, hermética.